Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, empresarios insisten que reformas fiscales alejarán la inversión. Por su parte, el gobierno ratifica que las nuevas medidas buscan una equidad tributaria. Opiniones a favor y en contra provoca legalización de la píldora anticonceptiva de emergencia. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se reúne con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Las informaciones de actualidad nacional e internacional aquí con nosotros esta noche junto a Ivette Bulnes. ¿Cómo está, Ivette? Muy bien, Andrea. Buenas noches. Buenas noches a nuestros fieles televidentes que nos sintonizan a través de las pantallas de Canal 11 en 11 Noticias, emisión estelar. Pero continuamos con nuestro segundo bloque de titulares. En libertad se defenderá joven conductor que provocó accidente de tránsito en el que perdieron la vida 3 universitarias. Capturan a 5º sospechoso de la masacre suscitada en Comayagüela. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche 11 Noticias Estelar contándole que en el foro La Entrevista esta mañana el ministro director del Sistema del Servicio de Administración de Rentas Marlon Ochoa y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín, debatieron sobre la polémica reforma a la ley tributaria. Durante el foro de Canal 11, la entrevista con el periodista Raúl Valladares, participaron hablando sobre la propuesta de reforma tributaria el titular del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Conforme a Ochoa, detener los abusos en materia de exoneraciones fiscales, eliminar algunas leyes que permitieron que los grandes capitales ocultaran ganancias y evadieran impuestos, y evitar que Honduras sea declarado un paraíso fiscal, son algunos de los puntos que pretende la reforma tributaria. En el marco de la dictadura, desde el golpe de Estado del 2009 hasta enero del 2022, se aprobaron distintas leyes que permitieron que los grandes capitales ocultaran sus ganancias en paraísos fiscales a través del secreto bancario, entre otras cosas, y no pagaran impuestos. Por su parte, Fortín reveló que aún no le queda clara la forma cómo es que van a crear mayor cantidad y mejores empleos con esta normativa. Así también expuso que todos los gobiernos quieren destruir a la empresa privada. A mí la duda que me quedó es cómo vamos a generar empleos, cómo vamos a seguir construyendo seguridad jurídica. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para crear una infraestructura adecuada en el país para fomentar la inversión privada y la inversión extranjera? Ambos discutieron sobre los marchamos, Ochoa apuntando a que esta tasa financia al COEP, mientras que Fortín argumentó que los utilizan para la generación de empleo y que siempre los amenazan con quitárselos. Ese marchamo es una tasa, es un impuesto que pagan las personas que importan, y es la fuente de financiamiento del COEP. ¿Cómo? O sea, el marchamo financia el Consejo Hondureño de la empresa privada. A los empresarios marchamos. O sea, los financia. un impuesto
Es la fuente de financiamiento del Consejo Hondureño de Empresa Privada. Debatieron también sobre las implicaciones del actual modelo de inversión. Entonces, los gobiernos vienen y amenazan siempre al COEP, les vamos a quitar los marchamos, les vamos a quitar los marchamos. Bueno, quieren destruir a esta gremial, quieren venir, o sea, ya no solo al empresario, sino que las gremiales para que no existan. Es la protesta de diferentes formas. Este modelo de inversión sí, pero que ha sido implementado desde hace 150 años es precisamente el que nos tiene en la situación en que estamos. Es decir, seguir insistiendo. Un punto. Pero es culpa de quién eso. ¿De quién es culpa de eso? Bueno, usted dice que no revisemos el pasado. Hay que revisarlo para poder cambiarlo. Bueno, pero y es precisamente eso lo que está proponiendo este gobierno. Tenemos que revisar el pasado. Tanto Ochoa como Fortín acordaron en la opinión que es necesario un cambio que vaya encaminado a resolver la situación actual y que pueda derivar en un verdadero desarrollo que beneficie a los ciudadanos. Este es un informe especial para 11 Noticias. Mientras tanto, los representantes de la empresa, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, criticaron el proyecto de ley de justicia tributaria y aseguran que con estas reformas no se busca generar empleo, pero lo que sí se logrará es alejar la inversión extranjera y nacional. Sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país. Eliminar las exoneraciones, dizque para volver más transparente el proceso. Creemos que eso no está ocurriendo en esta presentación. No sabemos si lo que quiere el señor Marlon Ochoa es que esos 25,000 empleos que genera la empresa más grande que tiene el país en generación de empleo se vaya para otro lado. Por su parte, Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEP, dio a conocer que con la medida el gobierno lo que busca es imponer una narrativa basada en verdades a medias, porque en el informe no mencionan que el 70% de las exoneraciones son otorgadas a varias organizaciones. Ha querido imponer una narrativa basada en verdades a medias, y una verdad a medias es una mentira. El tema particular es el tema de las exoneraciones fiscales. Se habla de que se han otorgado cientos de miles de millones de lempiras al sector privado en exoneraciones fiscales. El dato que dio ayer el ministro Ochoa menciona que fueron 59,000 millones de lempiras otorgados al sector privado en temas de exoneraciones, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? El 70% del gasto tributario del país es orientado a beneficios fiscales que se le otorgan a maestros, a personas de la tercera edad, organizaciones sociales, a MIPYMES y a partidos políticos. Pero eso no lo mencionan en el discurso las personas del gobierno. En otros temas, la próxima semana las bancadas comenzarán a socializar la ley de reformas tributarias. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, informó que la próxima semana ese instituto político estará iniciando talleres de socialización con expertos para poder estudiar el tema de las reformas tributarias. Principalmente el Partido Liberal tenemos un taller la próxima semana para conocer cuáles son los alcances de esta ley. Siento que es una ley importante que de una u otra manera va a favorecer o a afectar al pueblo hondureño. Desde Libre aseguran que es importante que así como el gobierno ha iniciado a socializar con los empresarios, también las bancadas se informen, asesoren y de esta manera entiendan cuál será el alcance de las reformas. Unos estudios bastante serios que desde el año pasado el Servicio de Administración de Renta comenzó a hacer, inclusive estudios comparados en relación no solamente a Centroamérica, sino de Latinoamérica, donde se establece que el país, de los países con más exoneraciones tributarias es Honduras. Por otra parte, los nacionalistas se muestran preocupados por todo lo que se ha escuchado hasta los momentos. Mire, el gobierno solo es el 30% que contrata a los políticos, pero la empresa privada, la pequeña, la grande y la mediana son los que cargan con el 70% del empleo en este país. Entonces usted no puede de una u otra manera ser frontal. Mire. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo del proyecto es revertir ese esquema de privilegios porque ha dado pocos beneficios a la población. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y autoridades del gobierno aseguran que las reformas tributarias no afectarán las subvenciones y las fuentes de trabajo.
tras escuchar la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en la que aseguran que las reformas a la Ley de Justicia Tributaria, en vez de ayudar a mejorar el clima de inversiones y sostener los empleos existentes en el país, más bien los alejan. Las autoridades de gobierno salieron en defensa y aseguran que esta iniciativa sí está orientada a ayudar a los que menos tienen y obligar a que paguen los que más ganan. No considero que lo puede alejar. Lógicamente aleja a los corruptos, aleja a los que no quieren transparencia, alejan a los que no quieren competir, pero los que quieren quedarse en el país por mucho tiempo y contribuir a que el país se desarrolle es otra cosa. Las autoridades niegan que se vayan a perder 25,000 empleos, tal y como lo afirma el sector privado, y lejos de ahuyentar las inversiones con estas reformas tributarias, más bien tienden a protegerlas. Naturalmente, cuando usted toca este tipo de grupos económicos, sectores fuertes y grandes, el status quo de nuestro país van a reaccionar de esa forma. Pero el pueblo hondureño debe de entender que en principio no viene ningún nuevo impuesto a través de la reforma tributaria. Por el contrario, lo que quiere tener son controles, auditorías y revisiones permanentes para que no existan este tipo de abusos históricos que se han dado en nuestro país. Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos explicó que con esta ley de justicia tributaria se trata que el Estado capte más recursos para enfrentar las diversas demandas que exigen la población. Recuerde que el país tiene que generar más recursos y por eso se está planteando la ley de justicia tributaria. Yo creo que es necesario revisar todas las exoneraciones. No es posible que un grupo reducido de empresas tengan privilegios por encima del pueblo hondureño. Para evitar malos entendidos y que los diversos sectores conozcan los alcances que contiene la ley, las autoridades de gobierno buscarán los consensos con todos los sectores antes de enviarlo a la Cámara Legislativa. René Amaya, 11 Noticias. Y a esta hora de la noche, 9:08, completamente en directo. Vamos hasta San Pedro Sula con Rosa Alvarado, porque en los deportes el Motagua enfrenta al Pachuca. Adelante, Rosa, en vivo con usted. Así es, Andrea, muy buenas noches. Ivette, qué bueno tenerte también en 11 Noticias Estelar. Contentísima de estar desde el Estadio Olímpico Metropolitano, la casa de la H. Aguante Comayagua, Motagua. Bueno, Forever. Como pueden ver ya los aficionados motagüenses. Esta fija bonita, fíjate. Muchas gracias. Bueno, cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Acá desde las afueras del Estadio Olímpico Metropolitano, compañeras. Pues comentarles un poco acerca del partido, ¿no? Un partido donde acudieron 4,000 y pico de personas al estadio. Nada que ver con lo que sucedió ayer, en lo que vimos entre Olimpia y el Atlas, definitivamente, y futbolísticamente también. Pero déjenme decirles algo, este empate de 0-0 entre un equipo mexicano y un equipo hondureño, sobre todo cuando se trata de Motagua, pues queríamos ver un resultado un poco más abultado, claro, después de lo que vimos anoche, pero el equipo motagüense salió muy bien planteado. De repente, por ocasiones cansado, ¿no? El rendimiento de algunos jugadores fue bajando, disminuyendo, a medida se iban dando todos los minutos, todas las acciones, pero fue bonito ver a las familias, como ustedes pueden apreciar en toma, regresar al Estadio Olímpico Metropolitano sin ningún problema para el ingreso, sin ningún problema de seguridad también. Nosotros nos encontramos en las afueras, de hecho, porque adentro, pues las disposiciones de CONCACAF así lo han dicho. Estamos a instantes nada más de ingresar también a la conferencia de prensa, tanto del entrenador del Pachuca, que actualmente es el equipo campeón en México. O sea, este empate de 0-0 hay que valorarlo enormemente porque están cuartos en la tabla de posiciones en México y obviamente pues el cuarto lugar de México no es lo mismo que el cuarto lugar acá en nuestro país. Así que todo se estará resolviendo en el partido de vuelta y vamos a ver si podemos platicar con algunos aficionados por acá. ¿Qué le pareció el empate del Ciclón, amigo? La verdad, tenía que ganar aquí el Ciclón. Lo sintieron, ¿verdad? Lo sintieron el triunfo bien cerca. Era un poco bajo, la verdad. La verdad, tenemos que ganar acá. La pérdida de 2 goles va a pasar factura ya, la verdad. Bueno, son algunas de las impresiones que tenemos también de los aficionados motagüenses que se encuentran por acá. Más adelante en Deportes TV 11 ustedes tendrán toda la información de lo que sucedió también durante las conferencias de prensa. Así que, compañeras, con esta información desde San Pedro Sula regresamos a estudios principales de 11 Noticias Estelar.
Gracias a Rosa Alvarado desde el Olímpico. Qué bueno ver familias de regreso al estadio y un ambiente sano en el fútbol nacional. Qué bueno ver también que el Motagua pues enfrentó bien al Pachuca. Así es, y me imagino que el licenciado Raúl Valladares debe estar muy contento celebrando esta noche porque, bueno, su equipo, Motagua, ha empatado a 0 con el Pachuca. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, pero queremos recordarles a ustedes que nos están sintonizando a través de las pantallas de Canal 11 que nos escuchen por Radio Visión Honduras en nuestra frecuencia 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Continuamos con las informaciones a través de 11 Noticias Emisión Estelar. Nuestra compañera Carolina Martínez nos da a conocer que la aprobación de la píldora anticonceptiva de emergencia ha desatado polémica en el país. La aprobación de la pastilla anticonceptiva de emergencia PAE para su libre uso y comercialización en el país ha generado opiniones divididas en diversos sectores, a lo que el ministro de Salud, José Manuel Mateu, respondió que esta no es una medida abortiva, sino para fomentar la educación sexual. Los estudios que hay han establecido que el medicamento el cual yo no soy el promotor de él, no es un abortivo, es un anticonceptivo. No, si es que como violación ya la habíamos establecido, que era una violación y si se la dábamos en el centro de salud. Ahora es que se podrá adquirir en una farmacia. Ahora, me van a preguntar, ¿y va a ser con receta o sin receta? Es obvio, dejamos pies en la tierra, eso no va a ser con receta. Para el Comité Provida, la aprobación de la PAE es una arma letal para los violadores y ocasionará severos daños en la salud de la mujer, por lo que instan a la Iglesia y los padres de familia a alzar su voz en contra de esta medida. Y además de ser abortiva, tiene esta legalización del uso y la comercialización de la PAE va a traer consecuencias funestas. Esto lo que va a hacer es darle un arma letal a los violadores para poder esconder todas sus pillerías. El permiso de la PAE ha causado rechazo en la iglesia hondureña, en la cual lamenta que presiones internacionales promuevan la cultura de la muerte. Por supuesto, el Dios de la Biblia es el Dios de la vida. Por lo tanto, nosotros jamás vamos a apoyar alguna iniciativa que atente en esta ocasión contra los no nacidos. Sin embargo, el Centro para el Desarrollo de las Mujeres ven positiva la aprobación de la píldora porque es una oportunidad para prevenir embarazos no deseados. Una oportunidad de acceso a la justicia, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a lograr también, por fin, a tratar de reducir la alta tasa de embarazo de adolescentes, ¿verdad? Que las víctimas de abuso sexual también tengan una alternativa para prevenir estos embarazos no deseados. En 2009, durante el mandato de Roberto Micheletti, se aprobó un decreto que prohíbe y penaliza el uso de la PAE, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva, pero ahora su venta será libre sin receta médica, con la aprobación de la presidenta Xiomara Castro. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Y Valeria García nos presenta las diferentes opiniones de los médicos respecto a la legalización en el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia. Ante la aprobación de la pastilla de emergencia anticonceptiva en el Congreso Nacional surgen importantes preguntas. ¿Es o no es abortiva la PAE? ¿Cuáles son los resultados negativos que tendrá el organismo? ¿Cómo se debe regular este medicamento tan potente en las mujeres? A continuación, los detalles. El concepto de anticoncepción de emergencia está dado a casos especiales, a casos muy seleccionados. Y con esto de la noticia de que se da la apertura de uso generalizado, creo yo que es una situación incorrecta. El gremio médico señala que el uso excesivo de este medicamento tendrá consecuencias irreversibles al organismo, ya que sus potentes sustancias generan síntomas extremadamente difíciles de controlar. Pueden haber consecuencias. La primera son hemorragias excesivas, vaginales, en donde la frecuencia con que se tome obviamente va a ser proporcional a esa hemorragia, por ende una anemia,
y sobre todo algunos riesgos de trombosis. Se dice que esa pastilla no debe de ser usada en mujeres que pesen más allá de los 160, 165 libras. La aprobación de esta ley es duramente cuestionada por los galenos. A pesar de la anuencia del uso del fármaco, lamentan que no se haya indagado con especialistas sobre las severas consecuencias de su utilización continua u otro control en el Congreso Nacional. Estoy a favor, es un derecho, pero bien explicado. Desafortunadamente la aprobaron sin una educación para el pueblo hondureño. Eso es lo único que yo he lamentado. Debió de haberse entrenado a las mujeres antes de hacer la liberación. En Honduras, el uso y comercialización de esta píldora fue legal hasta el 2 de abril de 2009, cuando se prohibió mediante un decreto aprobado en el Congreso Nacional. Tras la llegada de la presidenta Xiomara Castro al poder, esto se logró revertir luego de 14 años de lucha. Para 11 Noticias, Valeria García. Viene ahora en temas educativos. El diputado del Partido Liberal Mauricio Villeda Bermúdez ha posteado a través de su cuenta personal de Twitter y ha dicho lo siguiente: el proyecto de ley de educación integral de prevención al embarazo de adolescentes es inconstitucional, entre otros aspectos porque al ser obligatorio violenta el derecho de los padres a escoger la educación que ha de impartirse a sus hijos menores. Por su importancia, damos lectura nuevamente. El proyecto de ley de educación integral de prevención al embarazo de adolescentes es inconstitucional, entre otros aspectos, porque al ser obligatorio violenta el derecho de los padres a escoger la educación que ha de impartirse a sus hijos menores, ha dicho el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda Bermúdez. Mientras tanto, el secretario de Educación, Daniel Esponda, explica precisamente que esa ley de educación sexual y reproductiva aprobada en el Congreso Nacional se impartirá en las aulas. La nueva norma permitirá una formación correcta en temas delicados, ya que en la actualidad los menores están siendo bombardeados con información errónea en cuanto al sexo se refiere, al estar expuestos a todo tipo de incentivos audiovisuales. Que el Congreso haya discutido esto, porque en todos lados hay contenido sexual equivocado. Y cuando los profesores o el gobierno quiere discutir contenido sexual adecuado para prevenir, que esa es la ley, eso es lo que dice la ley, la prevención de embarazos infantiles, a algunos no les gusta, pero entonces no podemos permitir nosotros que la pornografía, que los contenidos sexuales supereróticos eduquen sexualmente a nuestros hijos. Eso es un terrible error. El gobierno de la República, el Congreso Nacional, sabiamente el día de ayer definió una ley que nos va a ayudar a educar en contenidos sexuales adecuados. Mientras tanto, el ministro de Salud, José Manuel Matthews, se ha pronunciado sobre la derogación del uso obligatorio de la mascarilla, porque en los primeros 2 meses de 2023, la incidencia de casos de COVID-19 ha sido mínima debido a que un alto porcentaje de la población hondureña se ha vacunado, algunos hasta con 4 dosis. Sin embargo, se deberá continuar utilizando en hospitales, farmacias y todos los establecimientos que tienen que ver con salud pública. Ese decreto se tuvo en suspenso porque hubo un rebrote, ustedes recuerdan, en diciembre, de nuevas variantes de COVID, entonces se decidió como ejecutivo decir, ahorita todavía no, porque vamos a ver qué pasa. Ya pasó todo lo de las Navidades y todas las fiestas y no hubo más casos, entonces uno dice, ya, entremos a la normalidad con algunas precauciones. ¿Cuáles? Debe usarse la mascarilla para las personas que son inmunodeprimidas, inmunocomprometidas, los mayores. Y ahora corresponde a la población ser responsable respecto al uso de la mascarilla, sobre todo en lugares que son considerados como críticos. Veamos. Luego de que en los primeros 2 meses de 2023 la incidencia de casos de COVID-19 ha sido mínima, el Congreso Nacional aprobó el uso voluntario de la mascarilla, ley que deberá seguir siendo respetada en lugares con altas incidencias de contagios. Se va a usar la mascarilla en los lugares donde la contaminación es especial, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales, los centros de salud, algunos lugares, las clínicas privadas todavía tienen que usar mascarilla, porque esto nos va a disminuir la cantidad de pacientes que pueden llegar a los hospitales por infecciones y específicamente por el COVID.
En otros espacios como restaurantes, supermercados, bancos, el transporte público o cualquier otro sitio, la norma no será obligatoria, pero también la población quedará en libertad de hacer uso de la mascarilla si así lo desea. Pero no todo es positivo, ya que con este aumento de preocupación por parte de las autoridades sanitarias, quienes han informado que los índices de vacunación por parte de la población hondureña han sido nulos en los últimos años. Debemos de decir que nosotros no hemos avanzado mucho en lo que son las segundas dosis de COVID, porque podemos decir que una persona está protegida cuando cumple un esquema de vacunación. Y la población realmente se ha quedado con la única dosis, que es la primera dosis, y en relación a la segunda solo llevamos un 53-54% de vacunados. La pandemia de la COVID-19, que comenzó a expandirse en Honduras en marzo de 2020, ha dejado en el país más de 11.000 muertos y alrededor de 500.000 contagios en todo el territorio nacional. Para 11 Noticias, Valeria García. Y siempre en temas de salud, la mora quirúrgica del Instituto Hondureño de Seguridad Social empeora consultas médicas, así lo han señalado los galenos. En crisis y a la espera de ser atendidos se encuentran pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social por alta mora quirúrgica, manifiestan galenos, quienes señalan que hay pacientes que desde hace varias semanas están a la espera de ser operados. Hay pacientes esperando por cirugías de tratamiento urgente hasta 2-3 semanas. Hemos visto imágenes que nos han enviado de personas que deben de hacerse operaciones quirúrgicas en el ojo esperando 3 semanas. Por Dios, va a perder un órgano vital. ¿Se imagina lo que es perder un ojo? Médicos indican que es necesario buscar soluciones rápidas a este tema, debido a que gran parte de la población acude por ayuda médica a los centros asistenciales públicos. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. En el 2021 sí parece que se redujo un poco la mora quirúrgica, pero si más no entiendo, a noviembre del 2022 habían más de 6.000 cirugías en mora quirúrgica. Es una cantidad muy grande. Según análisis, la mora quirúrgica en el Seguro Social ascendía a más de 7.000 hondureños a finales del 2022. La mayoría de los casos corresponden a cirugía general, pero también se destaca que hay un porcentaje significativo en ortopedia. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias Estelar. Este jueves, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. La reunión se orientó para establecer acciones de cooperación y coordinación de trabajo en los distintos proyectos de acceso a la justicia, siendo la primera reunión que sostiene la presidenta de la nueva Corte con los representantes de los Estados Unidos. Pues se ha reunido y se está sosteniendo pues una reunión por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia con parte de su equipo de trabajo y también de la embajadora de los Estados Unidos, la señora Laura Dogu, con su comitiva, a fin de tener pues este primer encuentro con la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y establecer pues algunos mecanismos de cooperación, igualmente sobre acciones que pudieran realizarse, sobre todo en aquellos proyectos que se mantienen en torno al acceso a la justicia. Y el Consejo Nacional Anticorrupción aplaza la gestión de los diputados en la primera legislatura y denuncia excesivos gastos en viáticos y falta al soporte en varios consumos. Veamos. Una evaluación de julio del 2022 a enero del 2023 del Mecanismo de Incidencia Ciudadana del Consejo Nacional Anticorrupción califica en un 20% la eficiencia del Congreso Nacional, ya que de 451 proyectos de ley presentados, apenas 90 fueron aprobados, siendo en su mayoría leyes de días festivos. Vemos cómo se gasta el dinero del Congreso Nacional. En viáticos establecemos una cifra millonaria, en viajes. Y bueno, pues cuando existe productividad es que se celebra el Día Nacional de la Baleada y eso no viene a tener un impacto realmente positivo en la población hondureña.
De los 451 proyectos de ley presentados, 337 fueron propuestos por congresistas propietarios, 78 por suplentes y 36 por el Poder Ejecutivo, según el CNA. En ese sentido, revela que 34 diputados no presentaron ningún proyecto de ley en 6 meses. Existe todavía una prevalecencia sobre esa categoría que podemos denominar como un Congreso que se presta a ser una sucursal del Poder Ejecutivo. El organismo de sociedad civil también cuestiona el presupuesto del Congreso Nacional en el 2022, que fue de 1.448 millones de lempiras, de los cuales solo el 62.49% fue ejecutado, siendo el mayor gasto en sueldos y salarios. Que el soberano Congreso Nacional no entregó el listado de diputados y diputadas que solicitaron el bono navideño o subvención entregado en diciembre de 2022. Finalmente, el CNA reprochó que el Poder Legislativo tardó 5 horas en 23 días para la elección de la Corte Suprema de Justicia, dilatando el proceso para empañar la justicia en el país. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Mientras tanto, son algunos de los diputados de Libertad y Refundación los que aseguran que la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, mantiene una riña personal con el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo. Ante el nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción, arremetiendo contra el actual Congreso Nacional y sus funciones, desde Libre consideran que todo indica que la titular de ese ente, Gabriela Castellanos, se tiene algo personal con el presidente del Legislativo, Luis Redondo. Lamentablemente yo miro una cuestión ahí personal, un asunto muy personal con el presidente del Congreso Nacional, y las cosas personales no se deben de combinar con el trabajo, porque pierden sentido, se contaminan y se pierde la objetividad. Así que creo que hay que ser más objetivos con esto. Desde el Partido Salvador de Honduras consideran que no es correcto generalizar este tipo de críticas, ya que esa bancada es la más productiva y correcta en el Congreso Nacional. Cada quien que se dé por aludido, porque realmente nosotros los diputados del PSH somos los que más cumplimos. De hecho, mira, aquí estamos en las comisiones y todo. Por otro lado, del Partido Nacional aceptan que le están fallando al pueblo como Congreso Nacional, pero la culpa la tiene la Junta Directiva, que ha demostrado un actuar pésimo. La verdad es que es importante que el pueblo hondureño tenga la certeza que desafortunadamente la falta de liderazgo entre el Congreso Nacional se ve reflejada por las acciones y los comportamientos que hoy hacemos. Vean, hasta hoy no hemos sido capaces de construir iniciativas de ley que le venga a dar respuesta a los verdaderos problemas de la gente. El informe condenó que ese Congreso Nacional continúa con las malas prácticas de las anteriores administraciones, como ser el circo legislativo, los madrugones, la dispensa de debates y otras acciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, asegura que hay avances en la instalación de la Sisi. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, manifestó que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras avanza por buen camino, por lo que destaca que este mecanismo sí vendrá al país este año y que tendrá todas las capacidades para combatir la corrupción. Así que estamos ahora simplemente esperando los últimos comentarios de Naciones Unidas, y de no haber muchos comentarios a los que hemos realizado, pues que se nombre ya el grupo de expertos y hagan ellos los trámites administrativos para que ellos ya puedan venir a Honduras. Desde la sociedad civil catalogan como buenas noticias lo antes mencionado y detallan que la expectativa es que la comisión se instale con todas las facultades que no se pudieron dar a la MASI. Qué mejor que se estén dando pasos sostenidos para la instalación, y una instalación relativamente pronta, porque estamos recorriendo el camino que hay que seguir, primero para tener el acuerdo con Naciones Unidas y después para la instalación propiamente. Por otro lado, analistas consideran que para este proceso es necesario que la Cámara Legislativa no continúe generando incertidumbre y eleven a la mesa de discusión la derogación de las leyes solicitadas por la ONU. Que se diga si es así o no es así, y no vivir en esta incertidumbre que genera discusiones y confrontaciones, que más sigue poniendo un desequilibrio en el país. No, si va a venir, pero que lo diga con precisión el órgano al cual se le ha hecho la solicitud. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo.
Gracias por continuar con nosotros. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha capturado en las últimas horas al quinto supuesto implicado en la masacre de Comayagüela. El menor de edad fue capturado en la colonia alemana de Tegucigalpa y según versiones policiales del joven hay evidencia en video que muestran su culpabilidad. Se logra capturar a otro implicado más mientras realizaba una ronda de cobro de extorsión en la zona. Este individuo ha sido identificado con el alias de Diablillo, quien ha sido sorprendido en posesión del dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión. Sin embargo, al realizar el cruce de información se logra verificar que se trata del quinto implicado en este hecho violento registrado el pasado día sábado. Se tiene soporte técnico-científico a través de un video de seguridad donde se logra apreciar cómo este individuo que ha sido capturado baja unas gradas del edificio portando un arma en mano. Y en libertad se defenderá el joven que conducía el vehículo en el que perdieron la vida 3 universitarias en la capital de la República. En libertad se defenderá Francis Josué Zúñiga Zúñiga, conductor del vehículo en el que perecieron Gabriela Huete, Fabiani Madrid y Lisi María Morales Peña, 3 jovencitas universitarias. En primera instancia, la Fiscalía promovió la acción penal por los delitos de homicidio con dolo eventual y conducción temeraria. Sin embargo, en la audiencia inicial se reclasificó el delito a homicidio imprudente grave en concurso ideal, en perjuicio de las 3 víctimas, y conducción temeraria en perjuicio de la seguridad vial. Ha recalificado el delito de homicidio con dolo eventual a homicidio imprudente grave en concurso ideal. Como es obvio, para la familia de las 3 malogradas, esta resolución no les satisface, pues en el siniestro vial perdieron la vida las jovencitas que aún estaban con amplias metas de concluir sus carreras universitarias. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Al momento de la detención de Zúñiga, se comprobó que se conducía en estado de ebriedad y eso consta en el informe presentado al Ministerio Público. Se conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, esto después de realizarse la prueba de alcoholemia, donde salía con un grado muy alto con 164.3 miligramos de alcohol en su sangre. La defensa presentó una caución depositaria de 50.000 empiras para que se defienda en libertad. El Código Penal establece una pena de 3 a 7 años el delito de homicidio imprudente y de 3 meses a 3 años el de conducción temeraria. Por lo cual se ha rendido una caución que será depositada en el Banco Central de Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Preocupa a diferentes sectores la posible salida de la cárcel de miembros de maras y pandillas vinculados a la extorsión. Gisela Calix nos amplía. La falta de coordinación entre los operadores de justicia mantiene ahora en zozobra a muchas personas que confiaron en las autoridades y denunciaron a miembros de maras y pandillas, quienes en los próximos días podrían salir en libertad, porque el periodo de prisión preventiva está por vencerse. El Ministerio Público no ha solicitado las diligencias correspondientes para evitar esta peligrosa situación. Lo que va a pasar es que estas personas se les van a otorgar medidas cautelares diferentes de la prisión preventiva y posiblemente se les pueda garantizar con alguna otra medida cautelar como prohibición de salir del país, ir a firmar a los juzgados una vez a la semana o 15 días, pero los procesos deben de continuar. Una deuda que existe, ¿verdad?, en la sociedad hondureña. Recuerde que aquí vivimos casi en procesos de tentativa a las cosas, nada se consuma, nada se estructura, de manera que le dé confianza y garantía a la sociedad. Ante el anuncio que hicieran las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia que las puertas de las cárceles se abrirán de par en par para que los extorsionadores continúen en las calles cobrando el mal llamado impuesto de guerra y cometiendo otros delitos que atentan contra la vida de la población, surgen también críticas porque el trabajo de la policía es tirado a la borda, a lo que suma los millonarios recursos económicos que se invierten para juzgar a los fascinerosos. Que es inaudito que una audiencia pueda ser entre una y otra audiencia de fecha a fecha, a veces son 8 meses en el área penal, en el área laboral podría hablarse 6 meses. Entonces eso da a entender que el sistema está totalmente colapsado
Organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos consideran que este descuido procesal evidencia la falta de voluntad de algunas instituciones para castigar con el rigor de la ley a malvivientes que mantienen sometidas a centenares de personas que a diario tienen que pagar miles de lempiras en extorsión para poder trabajar. Gisela Calix, 11 Noticias. Bueno, y en otras informaciones, Andrea Hernández, tenemos que brindar una información en que lamentamos muchísimo, y es el fallecimiento de doña Toya de Atala. Y es que hace aproximadamente un mes vimos un emotivo mensaje que ella brindó a través de la Alborada, porque ella era la presidenta y creadora de la Fundación Suyapa. Ha fallecido este día. Con profundo sentimiento de pesar, comunicamos que este día partió a la morada celestial la honorable dama Victoria Fara de Atala, presidenta de Fundación Suyapa, dedicada a las causas nobles y generosas. Doña Victoria siempre reflejó con su ejemplo los valores de una mujer de fe que cultivó la solidaridad con los más necesitados, y las oraciones son un bálsamo para su familia en estos momentos. Bueno, ha fallecido doña Toya Atala, como se le conocía en el territorio nacional, una señora muy querida por muchos pobladores del país, y con esta también obra que ella realizaba en la Fundación Suyapa. Así que lamentamos mucho su partida y le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. Que en paz descanse doña Toya de Atala. Este 9 de marzo ha partido a la casa del padre doña Toya de Atala. Con profundo pesar le damos a conocer que este día partió a la morada celestial la honorable dama Victoria Fara de Atala, presidenta de Fundación Suyapa, en donde realizó una loable labor durante muchísimos años, y precisamente ella fue fundadora de la misma, dedicada a las causas nobles y generosas. Doña Victoria siempre reflejó con su ejemplo los valores de una mujer de fe que cultivó la solidaridad con los más necesitados a través de la misma. Las oraciones son un bálsamo en este momento para sus familiares y amigos. Las más sinceras condolencias a sus familiares y amigos desde Canal 11. Con el permiso de los familiares dolientes, nosotros continuamos con las informaciones de esta noche, y es que expertos en el Valle de Sula consideran inapropiadas las declaraciones de las autoridades del Fondo Hondureño de Inversión, en las que manifiestan que construir bordos sería botar el dinero. Veamos. Sin pensar en los más vulnerables, el director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social asegura que la construcción de bordos sería botar el dinero, porque para él es necesario iniciar con un estudio de dragado en la zona. Le podría decir que si yo sigo construyendo bordos, estoy botando el dinero. El bordo es un paliativo y es una solución inmediata. Ya tenemos que hablar de dragados, y por lo menos en el FIS vamos a iniciar con los procesos de estudio, diseños y ejecución de dragados tanto del río Ulúa como del río Chamelecón. Ante las declaraciones, diferentes sectores se han pronunciado destacando que la construcción de bordos es esencial, y han señalado que se deben tomar decisiones pronto porque el paso de Eta y Iota dejó pérdidas arriba de 5.000 millones de lempiras en infraestructura, y no quisieran que algo similar volviera a pasar. Los bordos no se pueden dejar por fuera en ningún momento. Y ojo, Gerardo, no solo te hablo de bordos, hay un tema de bordos, hay un tema de pasos y hay un tema también de canales hidráulicos, los cuales crean un sistema de irrigación más diseminado. Nosotros como Cámara calculamos que es un promedio de 5.000 millones de lempiras en infraestructura, y los impactos son grandísimos. Asimismo, el analista Eddie Cabrera asegura que han analizado 3 pilares importantes para fortalecer las áreas vulnerables por las inundaciones en el Valle de Sula.
que mencionan los especialistas en gestión de riesgo, el dragado de los ríos, que es una de las más trascendentales. Número 2, los bordos, que protegen y dan seguridad para la vivienda y dan seguridad también, habilitan terreno para la productividad. Y número 3, hay que contener el agua en la parte alta para que cuando venga al valle venga en menores proporciones. Para 11 Noticias, Gerardo Ramos. Y los pobladores de Real del Puente, Villanueva Cortés, llevan 3 meses sin agua potable. Habitantes del Real del Puente en el municipio de Villanueva en Cortés se quejan por la constante ausencia de agua potable para sus hogares, añadiendo que la crisis es insoportable porque además de pagar el recibo por este servicio público, deben de costear pipas para proveerse del vital líquido desde hace 3 meses. Estamos sin agua, o sea, pagamos una factura mes a mes, Aguas del Valle no resuelve, hacemos el llamado al mismo alcalde, doctor, usted sabe que esta situación nosotros la hemos venido manifestando durante años, no de meses, ni semanas, ni días, esto es de años. Esta problemática se extiende a otras comunidades del municipio, donde buscan otras opciones para abastecerse de agua. Según los ciudadanos, la sobrepoblación por las invasiones y la deforestación están secando los pozos y son insuficientes. Las denuncias han llegado hasta las autoridades municipales sin que obtengan respuesta alguna. Cuesta como es la cosa, por eso es que definitivamente tenemos el problema de a cada rato. ¿Toca comprar a ustedes el agua, pipas? Nos toca comprar una pipa de agua y vale 250 el bin. No se llenan los tanques, ellos siempre ponen excusas, las bombas no funcionan, si se va la energía al siguiente día no hay agua. De acuerdo a expertos, se requieren de 300 millones de lempiras para resolver la crisis de agua en Villanueva, siendo las comunidades más afectadas Real del Puente, Dos Caminos, Guacamayas, San Isidro y Villarreal. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Mientras tanto, el ministro de Educación, Daniel Esponda, advierte a los maestros que aplicará la ley a quienes realicen protestas y tomas de manera injustificada. El secretario de Educación, Daniel Esponda, sentenció a los docentes que han adoptado como costumbre tomarse los centros educativos que esto no se tolerará más y les aplicará el estatuto del docente porque por ningún motivo ajeno al proceso se deberá impedir el desarrollo de las clases. Les vamos a aplicar el estatuto. Mire, en principio no hay ninguna reclamo administrativo y tampoco hay ninguna impugnación. Entonces no tiene sentido que tengan tomado el centro educativo. No tiene sentido, ningún sentido. Y yo sí le quiero decir a mis compañeros que le vamos a aplicar el estatuto. La orden no se hizo esperar y ya los directores distritales comenzaron a movilizarse por los centros educativos para dar cumplimiento a esta orden. Eso no puede pasar en ningún momento de la administración de la educación, mucho menos en el tiempo de refundar la educación con doña Xiomara Castro. Los docentes que realizan las acciones de presión en los centros educativos aseguran no temer a las amenazas y asumirán las consecuencias porque les asiste el derecho a la protesta. No hay temor, aquí estamos. Porque así como aplicaron este entuerto en menos de 24 horas para imponer una docente en el espacio vacante de dirección por licencia, de la misma manera aquí estamos presentes al pie de la bandera. Sin embargo, los alumnos solo desean que este tipo de conflictos les permitan normalizar la impartición en tiempo y forma de sus clases. Desde la semana, desde el primero nos están diciendo que el 27 entrábamos clases y nunca entramos. Nos dijeron que el 1 de marzo tampoco. Entonces nos están dando 3 clases y solo hemos venido 2 veces. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en el marco del Día del Riñón, el Hospital María realizó una importante actividad con pacientes pediátricos con problemas renales. En el marco del Día Mundial del Riñón, que se celebra el segundo jueves de cada mes de marzo, en el Hospital María se realizaron diversas actividades orientadas a que los pacientes nefrológicos tengan una calidad de vida pese a tener este padecimiento. Dar a conocer que el riñón es importante para la vida, dar a conocer las reglas de oro para una vida saludable, como que es comer saludable, no abusar de la sal, no abusar del azúcar, hacer ejercicio, tomar mucha agua, hacerse exámenes por lo menos una vez al año para ver cómo están nuestros riñones. Sandra Espinal es la madre de Génesis, una joven que para sobrevivir a este padecimiento se sometió a un trasplante de riñón que ella le donó. Asegura que ha sido duro el proceso, pero que cada día luchan por su vida.
Gracias a Dios, pues el trasplante ayuda bastante, ¿verdad? ¿Y quién fue la donante? ¿Usted? Yo fui la donante del trasplante de ella, sí, en el 2016. Gracias a Dios fui compatible con mi mamá, si no teníamos que buscar otro donador. Ese proceso muchos no tienen esa gracia de tener un familiar que sea compatible. Entonces. Por otra parte, los nutricionistas de ese centro asistencial dicen que una adecuada alimentación es fundamental para cuidar de estos órganos. Primero que todo hay que tomar en consideración una alimentación saludable, tomando en consideración un buen consumo de agua, descansar bien y realizar actividad física. Eso es sumamente importante, son 4 pilares que yo manejo no solamente para un paciente que tenga problemas renales, sino a nivel general. Por el momento, el Hospital María es el único lugar donde se realiza trasplante de riñones para la población infantil de manera gratuita, mientras que los adultos únicamente pueden hacerlo en clínicas privadas, lo que representa un enorme costo para aquellos que pueden. Sin embargo, otros afectados sufren severas consecuencias. Gisela Calix, 11 Noticias. Y ese día ha retornado a la casa del padre la señora Victoria de Atala. Con profundo sentimiento de pesar, comunicamos que este día partió a la morada celestial la honorable dama Victoria Fara de Atala, presidenta de la Fundación Suyapa, dedicada a las causas nobles y generosas. Doña Victoria siempre reflejó con su ejemplo los valores de una mujer de fe que cultivó la solidaridad con los más necesitados. Las oraciones son un bálsamo en estos momentos. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos desde el grupo Armedia. Será recordada sin duda como una mujer dedicada a las causas nobles y generosas por el trabajo que realizó durante muchísimos años desde la Fundación Suyapa, y desde ahí pues se apoyó a muchas personas. Así que nuestra solidaridad con su familia y con sus amigos, que sabemos que son muchos. Así nos despedimos de 11 Noticias y Vende esta noche. Así es. Feliz noche.